Dios les bendiga, amada audiencia. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno, Dios es fiel en todo tiempo, porque nos encontramos con ustedes hoy jueves en los estudios bíblicos de Casa de Fe. Les saluda su hermana y amiga, la pastora Laila de Fuertes. Y su pastor amigo José Elier Fuertes. Hoy es un día muy especial en Casa de Fe. Todos los jueves tenemos el estudio de la palabra. Necesitamos estudiar la palabra con detenimiento para poder crecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Querida audiencia, hay que estudiar la palabra. Por eso que Casa de Fe toma un día de sus cultos a la semana para hacer estudio bíblico. Claro que sí, hoy vamos a estar estudiando en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1. Y hemos escogido este capítulo 1 porque este capítulo tiene varios temas, varios puntos, ¿verdad? Uno es que nosotros como cristianos, en medio de las diferentes situaciones críticas de la vida, podemos crecer, podemos mantenernos firmes en nuestra fe. Y otro punto muy importante que también nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nos anima a que cuando esto ocurra seamos hallados dignos de entrar y ser recogidos en el rapto del Señor y llevados al cielo. Muy bien, querido oyente, entonces prepárate, busca tu tableta, busca tu cuaderno, tu lápiz. Es importante en un estudio bíblico tomar apuntes para volver a revisar los apuntes y poder mantener en nuestra memoria permanente lo que el Espíritu Santo te hable a través del estudio bíblico de hoy. Claro que sí. Bueno, ¿qué tal, Laila, si nos ayudas en la lectura bíblica de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 hasta el 12? Muy bien, dice así la palabra de Dios en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 3 al 12, de la siguiente manera. Laila, esta es una versión, ¿cómo se llama esta versión? Esta es una versión parafraseada. Vas a notar que es un poco diferente a la tuya, pero es una excelente versión. Es la Nueva Traducción Viviente, así se llama la versión que tengo en mis manos. No es Reina Valera del 60 como la que tiene el pastor, y vamos a mirar algunas frases, algunas palabras que nos ayudan a comprender mejor el texto y entender el contexto de la palabra. Dice así la palabra de Dios en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 12. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo, y sería importante rayar la palabra floreciendo, y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia, otra palabra clave, y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Gloria a Dios. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús.
Son palabras fuertes, querida audiencia, pero la palabra sigue diciendo, serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, querida audiencia, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Tremenda palabra, donde usted y yo estamos incluidos hoy en el siglo XXI. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Dios añada bendición a esta poderosa palabra de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 12. Claro, y vamos a empezar con el versículo 3, a analizar estos versículos bíblicos. Como le digo a la pastora Laila, vaya tomando nota, escriba, ¿verdad? Busque su Biblia y analicemos poco a poco lo que el Señor quiere enseñarnos en el día de hoy. Dice en el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pastor, entonces la pregunta sería, ¿por qué cosa tenemos que dar gracias? Bueno, tenemos que dar gracias por el crecimiento que se está dando en nuestra vida, ¿verdad? Es decir, es algo elemental, muy importante que cada cristiano crezca. No podemos, hermanos, ser gente pasivas en la fe, en el conocimiento de la palabra del Señor, pasiva en las obras de Dios. Nosotros tenemos que ser gente activa, como ser vivo. El ser vivo es activo, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que crecer en la fe y en el amor que abunda. Es decir, es muy importante que nuestra fe nunca se detenga. Entonces, querida audiencia, dos palabras clave. Hay que crecer en la fe y en el amor. Puedes anotar eso para que cuando ores le pidas al Señor, Señor, quiero crecer en la fe y en practicar el amor. Amén. Y tremendo esto porque mira que Pablo, conociendo qué estaba ocurriendo en la iglesia de Tesalonicenses, y ahora tú te vas a dar cuenta, él es un motivo muy profundo del corazón de él en darle gracias a Dios, porque estaba viendo a una iglesia sufriente, pero que estaba creciendo no en construir templos nuevos, no en que allá los hermanos estén cambiando los carros, ¿verdad? Como hay gente que andan buscando iglesias donde se ven bonitas para estar allí, pero no, hermano, no es así. Nosotros tenemos que crecer. Y el versículo 4, ¿qué nos dice Laila? Oye, el versículo 4, querida audiencia, es tremendo. Yo le iba a preguntar a usted, pastor, porque el versículo 4 habla de que tenemos que estar orgullosos. Y muchas veces pensamos que el orgullo, o sea, la palabra de Dios, que el orgullo no es bueno, ¿verdad? Pero aquí hay un orgullo que es un orgullo santo. Pastora, sí. Mire lo que dice, y escuche lo que dice el versículo 4. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia, pastor, de la constancia y la fidelidad de ustedes
en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y hay otras dos palabras claves aquí, querida audiencia, que son constancia y son la fidelidad. Fidelidad. Y eso provoca orgullo en Pablo. Aquí en esta versión bíblica dice paciencia y fe. Amén. ¿Verdad? Mira, dice esta versión, por tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por cuanto, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones. Y ahí viene la palabra que nos hace entender por qué tanto orgullo y alegría en la vida de Pablo con respecto a los hermanos de Tesalonicense. Es que los hermanos no estaban, la iglesia de Tesalonicense no estaba en una bonanza, no estaban en fiesta, estaban en problemas, querida audiencia, como está usted hoy, muy posiblemente, ¿verdad? En problemas, en escasez, enfermedad, en tantas cosas que se están viviendo en estos tiempos. Es que mucha gente piensa que cuando las cosas van bien, pues ahí podemos celebrar y podemos disfrutar de la vida, pero no en el caso, no es así, porque en las cosas del Señor es a veces hasta lo contrario, ¿verdad? Porque mira, cuando vivimos tan holgadamente, cuando disfrutamos tanto de la bendición que el Señor nos da, a veces nos olvidamos del Dios de la bendición, la pastora Leila, y nos disfrutamos y ponemos nuestro corazón en lo material. No es así, querido hermano. Dios quiere que tú pongas tu mirada en las cosas que no se ven, en las cosas que son eternas. Amén. En las cosas que son eternas. Entonces, aquí la iglesia de Tesalonicense había crecido en la paciencia y en la fe, y en medio de la persecución. En medio de la persecución, nosotros pues no entendemos a cabalidad lo que es la persecución, pero si nos ponemos a pensar, pastora Laila, podemos traer más idea de lo que significa y de lo que es vivir en medio de una persecución. ¿No es así? ¿Y qué será vivir en medio de la persecución? ¿Qué producto ¿qué hay en la persecución? ¿Qué dificultades, qué limitaciones hay en la persecución? En las persecuciones, querida audiencia, se da la violencia. Se da la violencia. Viene la soledad, porque no podemos estar en lugares donde hay mucha gente, ¿verdad? Nos sentimos solos. Porque necesitamos estar solos por la realidad en que se está viviendo. Hay escasez económica. Y esa situación que vivió la iglesia de Tesalonicense es una situación similar. Querida audiencia, la palabra de Dios es real. Es decir, los efectos, estamos viviendo en efectos similares a los de hoy en día. Es decir, lo que pasó en Tesalonicense es producto de la persecución, y lo que estamos nosotros viviendo hoy en día producto de la pandemia, pero los resultados y las consecuencias de nuestra condición son similares. Muy parecidas, ¿verdad? Entonces, en medio de esta situación, es una situación, hermano, donde en ese tiempo, si te están persiguiendo, ustedes conocen la historia de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue desalojada de su ambiente, de su contorno, donde vivían. Tuvieron que salir huyendo, porque si no, preso. Entonces, en algunas de las circunstancias que eran extremas, la iglesia tenía que movilizarse, tenía que salir huyendo, no podía llevarse lo que tenían. Muchas veces solamente huían con lo que tenían, o algo mínimo, ¿verdad? Para poder salvar su vida, porque no sabían a dónde podían esconderse. Pero la palabra del Señor es tan profunda en nuestros corazones, actúa, pastora Leila, tan adentro, que nos hace
aún crecer en medio de la persecución, aún en medio de la pandemia. Así es. Nosotros podemos expandernos en fe. Crecer, querida audiencia. Podemos crecer en fe. Y Pablo decía, oye, estoy orgulloso de ustedes, que a pesar de lo que están viviendo, su fe no ha menguado. Crece. Hay gente, Pastora Leila, que cuando está en una crisis, la fe desaparece, ¿verdad? Niegan a Dios y comienzan a echarle la culpa a Dios. No podemos hacer eso, querida audiencia. Dios tiene cuidado de tu vida y muchas cosas de las que pasan en nuestras vidas es a consecuencia de nuestra desobediencia. Ahora, hermanos, quiero que tú entiendas nuevamente por qué es tan importante estudiar la Biblia, ¿verdad? Porque cuando tú estudias la Biblia te vas a dar cuenta de la realidad de la vida. Te vas a dar cuenta de la realidad que es Dios, cómo trabaja Dios y es cómo Él funciona. Así es. ¿Verdad? Pero hay gente que habla de Dios como si Dios fuese un supermercado, que después Dios te va a bendecir tanto y tanto y tanto. Hermanos, esta gente se murió por serle fiel al por Señor. serle fiel al Señor. Esta gente se mudó a una nación diferente, en escasez, y vivieron pobremente. Tal vez algunos vivían holgadamente en su terruño, ¿verdad? Pero al huir lo perdieron los terrenos, perdieron los animales, perdieron las propiedades y vivieron en pobreza, pero no importó. No negaron su fe. No negaron su fe. Es más, lucharon en esa fe, y esa fe produjo amor. Y es lo más grande. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Dios quiere que nosotros crezcamos en amor. Y Dios es tremendamente maravilloso, porque cuando uno disfruta del amor, uno disfruta de la grandeza de la vida, del Amén. privilegio de vivir, ¿verdad? Porque vivir con amor da ganas de vivir. Es una vida abundante. Es una vida abundante. A pesar de que no tengamos, podemos compartir lo poco o lo mucho que tengamos. Con amor se comparte con alegría. Así es, eso produce alegría. Es más gozo dar que recibir, querida audiencia, así dice la palabra. Y vamos a leer el versículo 5 y 6. Mire lo que dice, querida audiencia, en el versículo 5 y 6 de 1 de Tesalonicenses capítulo 1. Dice así: y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia, querida audiencia, y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia Él les dará su merecido. ¿A quiénes? A quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso. Gloria a Dios. A quienes, a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos. Así es. Mira, es decir, Dios usa la tribulación, está usando la tribulación de los hermanos que estaban sufriendo en Tesalonicenses para pulirlos, ¿verdad? Para hacerlos como un oro fino, oro refinado. Ustedes saben las diferentes calidades de oro que hay, ¿verdad? Oro de 12 quilates, de 14, de 21, hasta de 24, de 18, yo no sé cuántas hay variedades. Yo estoy hablando de lo que me acuerdo y no sé si me estoy confundiendo, pero hay variedad, y el quilataje en el oro es la pureza de oro. Es decir, mientras más quilate hay, más pureza es el oro. Y el Señor estaba utilizando la tribulación para que el quilataje de los cristianos saliera a relucir. Amén. Y esto me hace entender, querido hermano,
que para entrar al cielo hay que tener quilates. Para entrar al cielo hay que tener quilates. Es decir, no simplemente porque una vez decidí y ya me quedé en pausa. No, tú tienes que crecer. Amén. Tú tienes que demostrar que Dios vive en ti. Y te vas a dar cuenta que eso te va a purificar para cuando Cristo venga, tú estés listo y tú serás arrebatado. Dice en el versículo 7, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles con su poder. Es decir, él también ahora comienza, Pablo, a hablar de la segunda venida de Cristo. Amén. Y él comienza a decirnos que este sufrimiento va a servirnos para estar preparados para cuando Él venga. Este sufrimiento, esta dificultad que estamos viviendo en la pandemia, nos va a capacitar, aunque no lo creas, aunque no lo entiendas, para estar más listo cuando Él venga, porque de que viene, el Señor viene. Él ha prometido que Él volvería por su iglesia. Amén. Y Él ha anunciado y ha dado señales de cuándo serán los días cercanos al arrebatamiento. Y ya estamos nosotros viviendo en esos días cercanos al arrebatamiento. Y seguimos leyendo, Laila, por favor. Vamos a seguir leyendo, querida audiencia, desde el versículo 8, pastor. Dice así: llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. He aquí, querida audiencia, que debemos estar animados para testificar de las buenas nuevas de salvación, en tiempo y fuera de tiempo. Si usted dice que ama a su familia, si usted dice que ama a sus amigos, vecinos, entonces compártale de las buenas nuevas de salvación, porque será terrible para aquellos que no se decidan por Jesús. Claro, y aquí también habla de que Dios en su justicia hará justicia. Dios es un Dios justo, ¿verdad? Él va a traer salvación a los que se han mantenido en la fe y han podido crecer en Jesús, pero también traerá condenación a aquellos que han negado la fe, porque eso es desde el principio. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecamos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que tenemos nosotros que abrir nuestro corazón y creerle a Dios de que en su muerte en la cruz del Calvario es para perdonar nuestros pecados y nosotros hacernos amigos de Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces ahí es donde comienza una relación, una transformación de vida, ¿verdad? En nosotros, cuando el Espíritu Santo fluye en nuestra vida. ¿Sí? Mire lo que dice el versículo 10, afirmando lo que estamos comentando, querida audiencia. Dice así: aquel día cuando Él venga recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. ¿Usted cree? Amén. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Así que, dice el versículo 11, seguimos orando, pastor. Seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que apoyarnos. Tenemos que apoyarnos como el cuerpo de Cristo que somos, pidiendo a nuestro Dios que Él nos ayude para vivir una vida digna del llamado que nos ha hecho el Señor. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Es decir, oraba Pablo para que la iglesia tuviera una fe viva,
testimonio, tuviera un pastor. testimonio, ¿verdad? Y que no desfallecieran. Estaban en buenas condiciones, pero seguía orando porque sabe, la carne es débil. Muchas veces cuando pasamos mucho tiempo en un medio de una tribulación, comenzamos a flaquear. Sí. Pero cuando oramos unos por los otros, nos vamos a mantener firmes, creciendo en la obra del Señor. Y el versículo 12. Y el versículo 12, así termina este capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, dice así: entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado, gloria a Dios, por la vida que llevan ustedes. Oiga, qué maravilloso que el Señor hable así de nosotros, de su iglesia aquí en la tierra, de la iglesia del Dios viviente, y serán honrados juntos con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Claro, si hay algo que nos sostiene en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de la pandemia, es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios actuando en nuestra vida para que nuestra vida sea vida victoriosa, seguir adelante, Así es. ¿verdad? Porque en verdad, tantas cosas que el Señor nos pide, el ser humano no lo puede cumplir si no es con la presencia del Espíritu Santo. Y cuando la presencia del Espíritu Santo está en nuestra vida, hermanos, nosotros nos vamos a mantener firmes, creciendo en la gracia de Dios, creciendo en la fe, creciendo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y este capítulo es para recordar. ¿Por qué podemos recordarlo? Porque podemos seguir creciendo en medio de la prueba. Así es. Podemos seguir creciendo en medio de la pandemia. Querida audiencia, Dios usa los momentos de adversidad para pulirnos como el oro, para purificarnos y hacernos dignos para entrar en el reino. Dios paga bien y es la salvación, es la vida eterna. Te invitamos a que te unas con nosotros a orar. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra quede encarnada en tu corazón y en tu mente para ponerla por obra. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos por la audiencia que se ha detenido en esta hora para reflexionar en esta palabra de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, Señor. En medio de la adversidad, la iglesia crece. En medio de la adversidad, la audiencia crece en amor, crece en fe. En el nombre de Jesús, querida audiencia, ora ahora conmigo y dile a Dios: oh Dios, ayúdame a permanecer en medio de la adversidad, creyendo, confiando, poniendo toda adversidad, todo dolor, toda circunstancia en tus manos, sabiendo que tu gracia, tu favor inmerecido es mayor, en el nombre de Jesús. Señor, sellamos esta palabra en la audiencia y declaramos que va a dar el fruto por el cual tú lo has enviado en la vida, Señor, de cada uno de los que han recibido esta palabra en su mente y en su corazón. Gracias. Para ponerla por obra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, esperamos de que esta palabra haya hecho te haya levantado el ánimo y que tu fe se active, ¿verdad? Porque si otros pudieron hasta dar su vida por Jesucristo, porque se mantuvieron creciendo en la fe en medio de la persecución, nosotros podemos en medio de la pandemia seguir adelante y podemos seguir viendo la fidelidad y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Que el Señor te siga bendiciendo. Se despide usted, su hermana y amiga, la pastora Laila de Fuerte de Casa de Fe.